Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo voy a hablar de cosas más concretitas y probablemente con un poco menos de carga militante, si se puede decir. Yo no pertenezco a ECUO, soy simpatizante, por supuesto, ni milito en estos momentos en ningún partido político, con lo cual vengo aquí más que nada como un profesional que se ha ido enfrentando a esta realidad que tanto Jorge Luis, ¿no? Sí, y Luis han comentado, ¿no? Siempre que hablamos de estas cosas, hay una cierta sensación. Y yo el otro día hablé con Luis sobre cómo podíamos plantear esto. Me decía, no, si yo no soy el que lo organizo, pero tal, ¿no? Y siempre tengo una sensación en todo esto no sé si de culpabilidad, si de miedo. Tenemos un poco miedo a todas estas cosas. Yo creo que hay que empezar a decir verdades y sí es cierto que hay que respetar a la gente y hay que tener cuidado con los sentimientos de la gente, por supuesto, no puede ser de otra manera, pero hay que empezar a llamar las cosas por su... Y a veces yo creo que tenemos miedo a eso, miedo o prevención, porque también el enemigo es poderoso, ¿vale? Entonces, si me permitís, pues bueno, yo voy a hablar un poco de nuestra trayectoria, porque en realidad voy a empezar... Bueno, la presentación que iba a hacer la habéis sacado en mi página web es este. Perdón. Y lo primero que quiero contar es que yo estoy aquí individualmente, pero evidentemente conmigo hay un montón de gente y por eso pongo los títulos de crédito antes de empezar la charla, ¿no? Pues ahí están mis compañeros y IU Arquitectura. Nos gusta llamarlo un espacio colaborativo. Hemos intentado ser cooperativa, pero no ha podido ser. Ser cooperativa es muy difícil, hacer una cooperativa y que las cosas funcionen. Entonces, bueno, ahí están todos mis compañeros y muchos más que no aparecen ahí, ¿no? Somos un grupo de arquitectos, de aparejadores, de ingenieros, de economistas incluso, que intentamos, pues, enfrentarnos en la arquitectura a todo esto que está sucediendo de una manera lo más honesta posible. Bueno, yo siempre empiezo, el año pasado di una charla también invitado por ECO en Gijón y hoy me planteé cómo planteaba la charla y voy a hacer como una especie de continuación de aquella charla. Si alguien estuvo, pues me perdona alguna cosa que hubo por ahí, pero hay una continuación de un año y de las cosas que han ido sucediendo. Yo siempre digo que hay que tener al hombre en el medio de todo esto, si no estamos un poco perdidos. Bien, el hombre de Vitruvio es ese dibujo de Leonardo da Vinci en el cual Leonardo empieza a medir todo a través del hombre. Y el hombre de Vitruvio viene de un pensador, filósofo, arquitecto romano llamado Vitruvio, que decía que la arquitectura tenía que basarse en tres pilares, que eran la firmitas, la utilitas y la venustas, es decir, la arquitectura o lo que construimos debe ser sólido, debe ser útil y debe ser hermoso. Firme, sólido, útil, versátil y bello. Luego más pensadores siguieron con estas cosas, pero todo está ahí. Al final, incluso hasta las emociones de las cavernas acá poco hemos cambiado, ¿no? Bien, y hay cosas tradicionales, porque siempre muchas veces estamos buscando la tecnología, qué nos da la tecnología, cómo avanzamos, y hay cosas muy tradicionales que cumplen estos parámetros, como un hórreo gallego o asturiano, me da igual, que además da la casualidad de que no son inmuebles, son muebles, sobre todo el asturiano, que te lo puedes llevar a cualquier sitio, y es un elemento, un mueble que cumple incluso con vocación de poder albergar al ser humano. Incluso la indumentaria, el vestido, el calzado, no hay nada más firme, útil y bello que una madreña. Hay cosas que, aunque hagan buenos fotógrafos, son feas de alma, no son firmes, ni son útiles, ni nada. Bien,
A mí me invitan a dar una charla por ahí y siempre empiezo, donde más me gusta ir es a los colegios, porque es donde realmente te plantean las cosas de verdad, sin miedo, Esto es una de las charlas que di en la clase de mi hijo y a niños de 8 años, 9 años. Y entonces yo les pregunté que tenía que tener una construcción y ellos, y yo luego lo intentaba clasificar además, ¿no? Porque los mayores intentamos clasificar las cosas. Pues ellos me decían cosas muy interesantes, incluso como una cosita que hay ahí que precio igual a valor. Diréis, ¿cómo un niño va a decir eso? Pues sí, un niño me dijo que las casas tenían que valer lo justo para que la gente pudiese tener casas, por ejemplo, ¿no? Tenían que tener durabilidad, bueno, alguno plantea domótica, las piscinas, evidentemente, pues también están imbuidos de todo lo que nos rodea, ¿no? Y hay muchos que ya te cuentan el tema de la pobreza energética. Voy a pasar un poco de largo por este concepto porque yo creo que el público que hay aquí lo conoce sobradamente y tampoco es menester entrar mucho en ello, ¿no? Aún así, siempre hay que decir que este concepto en España ha sido introducido por la Asociación de Ciencias Ambientales, que ha hecho varios informes. El último reciente, este es el penúltimo, en el cual, bueno, pues la pobreza energética es la incapacidad que tiene la gente para poder satisfacer las necesidades básicas. Hay una tendencia a igualar esto como que no, a igualarlo con el dinero, y yo creo que es un poco más que todo eso, ¿no? ¿Qué causas generan esto? Pues los bajos ingresos de la gente, la calidad insuficiente de la vivienda, de su envolvente, de sus instalaciones, los precios elevados de la energía, etcétera, etcétera. Y consecuencias en el bienestar pues son también variadas, Siempre cuando se habla de esto en economía identificamos con dinero y detrás de ello pues está la pobreza, que se basa en que mucha gente vive, bueno, la mayoría de la gente, incluso en Asturias, que es un clima benigno, vive en condiciones de temperatura no deseables. ¿Esto incide en la salud física y mental? Hombre, pues cada vez hay más informes de aseguradoras que están estudiando esto porque saben que ahí hay un problema gordo y nadie se está enfrentando a él. Y luego, bueno, pues los riesgos de que la gente le quiten el suministro eléctrico, aunque ya hay alguna cosa que viene de Europa. Recientemente se ha aprobado una moratoria para que a la gente no la desenchufen, ¿no? Bueno, se degradan mucho los edificios, que es donde vivimos, hay un despilfarro de energía y, evidentemente, las emisiones de CO2 se multiplican y se multiplican. Bien, este es el último informe de ACA en el que ha dicho que, bueno, pues que 5 millones de personas en España y un 11% de hogares están en situación de pobreza energética. Esto nos tiene que hacer pensar, porque cuando decimos un 11% parece poco, 1 de cada 10, pero 5 millones de personas son muchas. Bien, parece que dice, bueno, estos de ACA pues serán, yo que sé, como los de ECUO, como otra gente que están ahí tocando el alma. Pero Cruz Roja, que no es, pues nos dice, por aquí se lee muy mal la diapositiva, que entre el 40 y el 33%, que a mí me parece que baja del 13 al 14, pero bueno, no pueden pagar el recibo de la luz. En este último informe también nos dicen, por ejemplo, el informe de ACA, que hay comunidades que van mejor y otras peor, y habla que las que más lo sufren son las que mejor clima tienen, como son Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia. Y luego pues dicen, los mejores Euskadi, Asturias y Madrid. ¡Jo, qué bien! Mira, somos los mejores. Pero en un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social vemos que en Asturias, un estudio que hay por comunidades autónomas, en Asturias, los retrasos en el pago los retrasos en las facturas de electricidad es un 7% de la población. Bien, con este panorama, pues bueno, evidentemente nosotros como estudio de arquitectura ya llevamos unos años enfrentándonos al tema y creemos que hay otras formas de enfrentarse a ello. Y os voy a hablar de varios proyectos que tenemos y cómo los hemos enfocado y hacia dónde nosotros creemos que tenemos que ir. Luis lo comentó antes, que evidentemente las viviendas unifamiliares no es algo que tengamos
Pues sí, hay muchos ejemplos de viviendas unifamiliares que funcionan muy bien. Este es uno de los casos que os voy a comentar ahora, pero ese no es el modelo que debemos. De hecho, si consiguiésemos que todos tuviésemos una unifamiliar que fuese muy sostenible, sería un modelo totalmente insostenible. Ocuparíamos suelo, el transporte sería alarmante, pero aún así os voy a contar este ejemplo porque es una casa que hemos monitorizado y ya veréis después cómo en rehabilitación esto mismo se puede hacer con viviendas mayores. Bueno, esto es un proyecto que acabamos hace 2 años en Langreo, en una ladera al sur, en un sitio que nieva. Bueno, los conceptos un poco fueron hacer un volumen muy compacto. Esto no deja de ser una especie de prototipo para ver cómo funcionaban ciertas cosas, ya que lo íbamos a medir. Y ya veis, bueno, pues orientándolo bien, que es como se tienen que hacer las cosas, aislándolo mucho, con inercia térmica, porque en los modelos que se están importando de Alemania, de Norteamérica, están apareciendo modelos que no tienen inercia térmica. Es decir, tú calientas la casa, pero no hay nada que lo mantenga, ¿eh? Entonces, el ladrillo, el hormigón, ciertos materiales hacen que tú lo que calientes te lo conserves y el aislamiento se encarga de que ese calor no salga fuera. Bien, con una ventilación de doble flujo de recuperación de calor, que contaré después si es necesario, y pues con la integración de las instalaciones y una lucha porque los edificios cada vez tengan menos máquinas. Hay que hacer de forma pasiva porque, bueno, es algo que siempre decimos, pero que es hacia donde hay que ir. La mejor energía es la que no se consume. Hay que ir hacia modelos en los que no necesitemos energía para tener unas muy buenas condiciones de vida, no para estar dando pedales y pasar frío. Bien, ¿en qué se basa? Bueno, nada, estos son los criterios un poco, luego entraré en otro modelo. Esta casa, evidentemente, es una certificación energética A en los tres, tanto en demanda energética como en CO2. Y bueno, un poco explicaros en estos 2 años que la casa está habitada permanentemente, pues qué es lo que ha pasado. Se acabó de construir en 2014, en agosto, casi tiene ya 2 años. Ya veréis ahora en la monitorización que os voy a presentar cuáles son los resultados. Bueno, pues nosotros pretendíamos que la casa siempre estuviese a la misma temperatura, es decir, no una media, sino que constantemente casi la casa estuviese a 18-20 grados, que la humedad relativa fuese más baja que la exterior, cosa que en el norte estamos luchando ahí contra el agua todo el tiempo. Y lo más curioso es que esta casa aparentemente no tiene calefacción. Luego os explicaré qué es lo que tiene, pero se podría decir que no tiene una calefacción al uso. Bien, este es el precio de la casa. A los 6 meses ya habíamos recogido una serie de datos y los empezamos a extrapolar y ya pues los comentábamos por ahí, ¿eh? Y esos datos pues nos decía que el consumo de la casa para calentarla, para mantenerla a esa temperatura y para que el vapor de agua que hubiese en ella fuese de un 50, un 60%, que son unos límites muy buenos, pues que esto iba a consumir la casa unos 1.000 kilovatios al año, es decir, unos 250-300 euros al año. Bien, esto con la monitorización de la casa pues nos ha dado con distintos parámetros los siguientes resultados. A mí hay una cosa a mí y a todos nos debe preocupar: la concentración de CO2 que tenemos en las casas, la concentración de CO2 respirado. Nosotros entramos en las casas por las tardes, cerramos en invierno y hasta las 6 de la mañana, casi 12 horas, estamos allí creando una olla de presión. Me imagino que casi todos sepáis un poco por dónde se mueven las partes por millón deseables de CO2. Hasta 1.000 partes por millón las cosas están bastante bien, ¿eh? A partir de 1.000 partes por millón ya hay normativas que dicen que no se pueden hacer. Pues este es el resultado de la casa, en la cual veis que todo se va entre los 600 y 800 partes por millón. Y, sobre todo, en la parte baja veis que está casi siempre en 400, 600 partes por millón.
La temperatura interior, la gráfica de arriba es la temperatura interior de la casa y la gráfica de abajo es la temperatura exterior de la casa. Ya veis que la temperatura interior de la casa está rondando los 20 metros y no sube casi ni un grado ni baja un grado, mientras que la exterior veis que hay momentos aquí cuando se han tomado estas mediciones que estaban a 2-3 grados solamente. La humedad relativa, pues también nos estamos moviendo entre 30% y 60%, con mayor incidencia en el 40%, lo que en Asturias es una auténtica locura. Cuando tú entras en esta casa, en otras que yo conozco, que he visto en Alemania, en otras que hemos construido, tú sientes realmente que allí no hay humedad, que no hay frío. Lo sientes nada más entrar, no hace falta esto. Lo que pasa que, como yo siempre digo, las cosas hay que medirlas para demostrar que realmente es así y que no son sensaciones. Bueno, esto es una gráfica de consumos, el producido por la bomba de calor que nos suministra el agua caliente y el total gastado en electricidad de cada uno de los meses. Y este es un poco el resumen de la monitorización de estos 2 años de la vivienda. En calefacción, voy a hablar en dinero, tenéis en la izquierda los kilovatios hora que se gastaron al año. Bueno, lo primero, vimos que evidentemente la bomba de calor gastó 276 euros, que era lo que pronosticábamos, y el total de consumo al año en electricidad y todo lo que consumió esa casa fueron 500 euros. Aquí los tenéis un poco desglosados. Entonces, estos ejemplos nos sirven para ver que construyendo de nuevo, haciéndolo muy bien, muy compacto, con una serie determinadas de cosas, pues, muy bien, hoy ya está la mitad, vale. Vemos que es posible. ¿Qué es lo deseable? Pues rehabilitar. Porque si nos sobran viviendas, si la mayoría de la gente, como dijo Luis antes, vivimos en bloques de viviendas, lo que hay es que conseguir que todas las viviendas tengan esas condiciones. Bien, os voy a enseñar rápido un ejemplo de una rehabilitación en un pueblo de Salamanca, en Sequeros, en la Sierra de Francia, que hemos acabado recientemente y en el cual teníamos la dificultad de que era una casa de entramado de madera antiguo que hemos respetado y hemos pasado para hacer esta rehabilitación energética, además de arquitectónica, hemos tenido que pasar todas las cosas que nos han dicho los de patrimonio, que al final no ha sido tanto. Bien, este era el estado de la casa cuando llegamos, ya veis el entramado de madera ahí, un poco en el centro ahí se ve. Bueno, esto es el proyecto. Esto ya es el final de la construcción. Este es el interior, que veis que hemos dejado toda la estructura portante de madera. Bueno, dices, bueno, sigue siendo una casita, no tiene mucha influencia. Esta es otra rehabilitación que hemos hecho hace 2 años, que esto ya tiene mayor importancia. Es una vivienda unifamiliar de 700 metros, construida, ahí tenéis una imagen original de la casa de los años 60, construida por un empresario gijonés que con el tiempo pues cayó en manos de los capuchinos y que los capuchinos tuvieron durante muchos años como residencia de personas mayores, y el edificio se fue agotando y se fue consumiendo. Los capuchinos nos encargaron la rehabilitación de este edificio para ser sede de un programa de rehabilitación de alcohólicos de Cáritas, la Santina. Hicimos lo mismo que habíamos hecho en la casita, fue lo que hicimos aquí. ¿Qué era lo que queríamos conseguir? Manteníamos los criterios, por supuesto, y valores compositivos originales, pero a la vez lo que queríamos tener era garantizar que la calidad del aire y la temperatura de confort fuesen igual que en la casa de la Sierra. Es decir, y eso lo conseguíamos con una muy buena envolvente térmica, aislando mucho, teniendo una casa totalmente hermética para no perder calor y aportando una ventilación continua que garantizásemos 4 o 5 ventilaciones al día. Esto solo es posible, y aquí estamos hablando de empleo, con trabajo colaborativo. Nadie puede ser un gurú para saber de todo esto. Ahí tiene que estar el promotor o el usuario, tiene que estar la contrata, tienen que estar los instaladores y, evidentemente, tienen que estar los técnicos. Bien, estos son
veis todas las empresas que participaron, fue un proyecto muy esperanzador y aquí viene un poco el primer resultado de todo esto. A primera vista alguien dice, bueno, en la casita aquella hizo una cajina y consiguió una triple certificación. Pues en esta conseguimos una triple certificación A. Un capuchino me decía que la mejor casa tenía que ser para los pobres. Y en las fotos que vais a ver que es una casa digna de cualquier revista de arquitectura. Estos son los resultados de la monitorización del primer año, viviendo 28 personas allí. En calefacción se gastaron 880 euros, en agua caliente 1.200 euros, ventilación 135 euros y en lavado y secado 949 euros. Y este dato lo quiero poner. Cuando Cáritas se hizo cargo de la casa, yo les dije, no, un día estaba allí, pues nada, haciendo las labores de limpieza y demás, y me dicen, oye, ¿te importa ir con el que va a poner las lavadoras y tal? Y me vienen con unas lavadoras industriales enormes, y yo les dije, por Dios, no meter esto, meter unas lavadoritas normales, clase A, que además en la terapia que estáis haciendo está muy bien, porque la gente recoge la ropa, la seca, además, y no meter esto. Pues esto me viene a dar la razón. Gastan más en lavado y secado que en calefacción. En un año. Aún así, yo creo que el consumo para 28 personas está muy bien. Bueno, esto es una cosa que voy a saltarme. Y hacia donde tenemos que ir es hacia la rehabilitación de bloques. Aquí os voy a enseñar una experiencia que hemos hecho también en Gijón, de un bloque de 62 viviendas. Es ese bloque que aparece ahí en construcción en la plaza del 6 de agosto. Este es el estado del edificio antes de que nosotros empezásemos a trabajar. Estas imágenes del edificio antes de la rehabilitación la podemos encontrar en el 80 o 90% de las casas, humedades, desconchones, etcétera, etcétera. Y nos planteamos una rehabilitación, en este caso, solo entrando en la envolvente térmica. Aquí todavía no pudimos llegar a la ventilación, todavía no pudimos llegar a hacer una estanqueidad alta, pero sí que haciendo una buena rehabilitación de la envolvente. Esos son detalles constructivos. Esto es una imagen que habíamos recreado de cómo iba a quedar el edificio y este es el edificio terminado. Bueno, aquí tenéis la justificación un poco de la reducción de la demanda energética, que en este caso llegamos al 60%. Hace unos días me daba el dato la administradora de que realmente en el primer año después de la rehabilitación se había bajado el 50% el consumo de calefacción en el piso. O sea que estamos muy cerca de lo que nosotros habíamos previsto. Bien, voy a pasar esto un poco. En Asturias tenemos la gran suerte, y en concreto en Gijón, que Gijón es uno de los pocos ayuntamientos que no está intervenido. Con lo cual, el Ayuntamiento de Gijón tiene capacidad de endeudamiento y tiene un plan, como lo tienen Zaragoza, Pamplona, me parece que Tudela también, de rehabilitación que no hay en otros sitios de España, y en eso nosotros en Gijón somos privilegiados. De hecho, esta obra ha tenido dos subvenciones, una del Ministerio de Fomento y la Consejería de Bienestar del Principado, que concedió 436.000 euros, y el Ayuntamiento de Gijón, que concedió 726.000 euros. Esto supuso una subvención de casi el 80% de la obra. Bien, voy a poneros otro ejemplo rápido de un proyecto que acabamos de hacer para UNOSA. Estábamos hablando de empleo y de cómo, evidentemente, las empresas que siguen teniendo ciertos monopolios están buscando cómo seguir haciendo negocio y seguir monopolizando todo esto. Y UNOSA convoca un concurso hace un año para hacer 40 viviendas en un chalet que tienen en el centro de Sama para construir
un edificio, según las bases del concurso, de consumo casi nulo. Me llama una arquitecta amiga que no suele colaborar con nosotros y dice: oye, este proyecto lo han hecho para vosotros porque las bases están calcadas a las de vuestro estudio. Nosotros no nos solemos presentar a concursos porque creemos más en el trabajo colaborativo con la gente y en generar esas de partida todo esto, pero al final, pues bueno, nos presentamos y ganamos. UNOSA nos dejó hacer como nosotros quisimos, pero evidentemente puso una condición, que la generación de calefacción y de agua caliente tenía que ser con biomasa. Hay también ciertas empresas que están intentando centralizar, véanse las SESES, que también están intentando centralizar cosas. Bueno, pues vamos a ver. Hicimos, bueno, evidentemente el edificio se explica mejor aquí, perdonad, en la maqueta. El edificio son 2 bloques con un patio en el medio, está en la antigua carretera de la Cuenca, la carretera general, y da al parque de atrás de Sama. Ahí bioclimáticamente pusimos un patio que en principio iba a ir cubierto, aunque después, mirando con un programa de simulación, vimos que no era necesario, porque el consumo la demanda de calefacción que teníamos se aproximaba a los 5 kilovatios hora metro cuadrado año. Para que os hagáis una idea de esto, es una vivienda de 70 metros cuadrados, pues gastaría al año 5 por 7, 350 kilovatios. A 20 euros el kilovatio, pues serían unos 60 euros al año. Bueno, pues pusimos una caldera en el proyecto, una caldera de biomasa que ocupa muchísimo y jode unas cuantas plazas de garaje, pero la verdad es que también nos hemos quitado pues la cometida eléctrica y todo esto que será en beneficio de los futuros habitantes de este edificio. Voy un poquitín más allá con este concurso que nos presentamos y que no ganamos, y que es para el poblado de Inuesa y Lloreda en Gijón, en el que voy a entrar en otro tema, que es el siguiente. Aquí se planteaba la rehabilitación energética de estos bloques de edificios, son unas 100 viviendas, pero nadie planteaba o no se daba cuenta en las bases de que estas viviendas tienen 40 metros cuadrados. Si a esto, imaginaros que hagamos una intervención como la que hicimos en los ejemplos anteriores, muy buena, pero unos pisos de 40 metros cuadrados que tienen 3 dormitorios, sala, cocina y baño. O sea, si solo hacemos una envolvente térmica, lo que estamos haciendo es un papel de celofán con una caca dentro. Con todo el respeto para los ciudadanos que allí viven. Nuestro planteamiento, y evidentemente no fue entendido y de hecho fuimos eliminados por ir más allá de ello, era plantear una crujía en la parte de delante de las casas. El bloque es este, y nosotros planteábamos que la casa creciese de manera que los habitantes de la casa tuviesen unas muy buenas condiciones, pero pudiesen adaptar su casa a los requerimientos actuales. Bien, en las simulaciones que hacíamos, pues pasábamos de este estado a aquel estado. También planteábamos subir 2 viviendas más para que los propietarios pudiesen vender sus casas y pudiesen financiar esa intervención. Porque esta es la otra pata, o una de las patas importantes del tema. Todas estas intervenciones, hombre, pues puede haber ejemplos como el de Begoña, en el que se financian al 80% por la Administración, pero la Administración no va a estar siempre financiando todo esto. Como mucho, tiene que financiar proyectos ejemplares como este de Begoña. Si la Administración deja hacer otras viviendas, cualifica y, evidentemente, esa entidad, que es la comunidad de vecinos, puede tener unos ingresos y financiar mejor estas intervenciones.
pues veis un poco, sin entrar en mucho, la calificación energética que tenían todos los pisos y la calificación energética que tendrían al final. Bien, estas son unas imágenes y me quedan 5 minutos. Joder, ¿cómo corrí? Bueno, esto es un poco lo que os traté de hacer con proyectos nuestros y con experiencias nuestras, por si luego alguien quiere preguntarnos alguna cosa, cómo desde lo pequeño a lo más ambicioso se puede llegar. Nosotros ahora mismo en lo que estamos, pues estamos con otra casita que nos va a servir de modelo a ver lo que hacemos, de un cliente que es el que nos ha pedido que hagamos esto, y es hacer una casa desenchufada. Hacer una casa desenchufada significa, porque aquí no tenemos balance neto, como en Alemania, significa que esa casa no va a tener acometida eléctrica. Pero lo que hay que hacer es que los usuarios no tengan que estar dando pedal o pasando frío. Esto, a los precios actuales de la fotovoltaica, en Asturias, que no hace mucho sol, es posible. Y con pequeños, en este caso esta vivienda está en la rasa costera, con lo cual, con un mini molino, para los momentos en que la fotovoltaica no te dé apoyo, ya lo conseguirías. Y es un poco el modelo que decía antes Luis, es ir a que cada consumidor lo pueda hacer. También estamos ahora mismo intentando, y aquí no he traído imágenes porque estamos intentando con 2 comunidades de vecinos, una de 256 vecinos y otra de 60 vecinos, en la cual lo que les estamos planteando es un central heating, que se dice en inglés, que es lo siguiente: poner fotovoltaica, incluso gas, que no es una energía renovable, pero es una energía con la que podemos conseguir muchas cosas, y lo que tenemos que tender es hacerle la guerra a las eléctricas de esta manera. Lo que les estamos proponiendo a estas comunidades es que sus ascensores funcionen con energía que ellos hagan, que ellos produzcan. Que el agua caliente, que ahora cada uno tiene con un calentador, la centralicemos y que les sea mucho más barato. ¿Será difícil desconectar un bloque de edificios como vamos a desconectar esta casita con la que estamos entre manos? Pues yo sinceramente creo que no es muy difícil. Solo hace falta hacer educación a la gente, que es lo que trato de hacer en estas charlas. Es decir, no es difícil. Y no soy ningún loco ni soy un entusiasta de nada. No es difícil. El problema que tenemos es la financiación. Y tenemos la suerte que, aunque hayan desaparecido las cajas, todavía existen cajas rurales, que en este momento son las entidades que están financiando este tipo de proyectos. Además de triodos con los que mantengo una muy buena relación y algún otro banco que egoístamente se está dando cuenta que todo esto de las renovables, todo esto de no consumir, es rentable. El Banco Sabadell en estos momentos está haciendo una experiencia en Castilla y León para dar hipotecas a mucho menos interés, si es que se puede dar a menos, y con muchísimas más facilidades y con carencias a gente que arregle su casa bajo estos presupuestos. ¿Por qué? Pues si lo pensáis un poquitín, llegáis rápido a ello. Bueno, siempre me gusta acabar con una frase de Dressler, de que no hay arte sin emoción, ni precisión sin artesanía. Todo esto se hace con la tecnología, pero se hace con muchísima artesanía y con mucha emoción y con mucho entendimiento y con mucho trabajo colaborativo entre la gente. Y para finalizar, siempre pongo este dibujín que todos sabemos los que estamos en estos mundos, y a veces, como empecé la charla, nos olvidamos de que el hombre debe estar en el centro de todo esto. La pata social de todo esto es importantísima. Todo esto hay que hacerlo con sistemas de producción de aquí. No podemos traernos casitas de palitroques que aquí no sabemos cómo se hace.
Tenemos que el sector de la construcción es un sector que se ha ido al garete y a todos nos parece que nos importa, pero con él se han ido 3 millones de trabajadores al paro. Aquí tenemos una oportunidad de volver a colocar a gente que además profesionalmente son muy buenos. Sin embargo, lo que se está produciendo en estos momentos, en Gijón en concreto y en Asturias un poco menos, es una burbuja de rehabilitación. En octubre se acaba la subvención del Principado y del Ministerio de Fomento. Las empresas constructoras asturianas llevan un año acaparando trabajo para que les den esas subvenciones prometidas y acabar todo en octubre. Nosotros estamos empezando, nuestro estudio está empezando un proyecto en estos momentos que se tiene que acabar en octubre, en el cual un bloque de viviendas va a llegar a los niveles de la primera casita. Y esto es todo.